Bienvenidos a Migrantes Exitosos, soy el Dr. Tuples Blanco, migrante venezolano viviendo en Estados Unidos. Y todas las semanas traigo mensajes, historias y entrevistas que te van a inspirar al conocer de primera mano la mentalidad y la ética de trabajo que llevaron a otros migrantes a alcanzar el éxito lejos de su país natal. Jorge Wright, profesor desde Ecuador, desde Quito. Bienvenido nuevamente acá a Migrantes Exitosos. La verdad que es súper genial tenerte aquí y gracias por esa idea que tuviste, que sería buenísimo hablar un poco de, justo como el podcast se llama Migrantes Exitosos, hablar un poco acerca de la migración, más que todo en Venezuela, de por qué ocurrieron esas migraciones antes que llevaron a ser Venezuela el país tan diverso que es hoy en día. Y también, pues bueno, esas oleadas de migraciones que nos tocó a nosotros como venezolanos tener que salir por primera vez de Venezuela a otros países por la crisis social y política que está pues sucediendo ya. Y pues quién mejor que alguien como tú que conoce tanto de la historia para que habláramos, porque pienso que algo que escuché hace tiempo, no recuerdo ahorita quién lo dijo, a lo mejor tú sabes quién lo dijo, pero eso de que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Pues para eso estamos hoy aquí contigo, para que conozcamos esa historia y no cometamos como que esos errores otra vez más adelante nosotros como venezolanos. Así que bienvenido a Migrantes Exitosos. Hola Douglas, ¿qué tal? Muchas gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, aparte del genial primer programa que tuvimos, pues bueno, quedaron las ganas de seguir hablando de estos temas y muchísimas gracias por recibirme de nuevo en Migrantes Exitosos. Bien, una de las cosas principales que deberíamos definir antes de hablar de los motivos de la migración es una pequeña definición de lo que es la migración. La migración, en pocas palabras, consiste en salir de tu lugar de origen para moverte a otro sitio. Y normalmente dentro del proceso de migración existe el tema personal, es decir, yo lo hago en un alto porcentaje porque quiero hacerlo y porque necesito hacerlo. Cuando hay una migración o cuando hay procesos de migración, a mí me gusta separarlo en dos cosas o en dos tipos de migración. Hay muchos, si uno busca en internet, obviamente hay miles de definiciones, pero de manera muy personal me gusta tomarlo como desde un punto de vista planificado y un punto de vista por necesidad. ¿A qué me refiero con estas dos variantes? Principalmente cuando uno emigra o cuando uno decide emigrar por vías planificadas, entran en conjunción diferentes temas como lo académico, es decir, quiero estudiar algo fuera de mi país de origen, uno porque quizás ese país de donde yo formo parte no existe esta carrera que quiero estudiar o esta especialización o estas maestrías o estos doctorados y necesito irlas a buscar o porque simplemente la oportunidad de estudios por temas de becas o por temas de oportunidades de aprovechamiento existen en otros países y yo me muevo a ese otro país. Existe también la migración por temas laborales, es decir, yo siento que llegué a un techo dentro de mi país, no tengo más donde crecer y me empieza a generar una frustración por un estancamiento y el país o los países a los que yo apunto me dan esa apertura para yo seguir desarrollándome en el mundo laboral en el que ya estoy y sentirme un poco más cómodo en ese crecimiento. También hay otra migración planificada que puede ser familiar, es decir, yo tengo... Ahorita sí, si me permites allí antes de que sigas, ahorita acabo de recordar justo que estás mencionando esos dos tipos de migraciones. Tengo dos ejemplos justo aquí que invité en el podcast. Recuerdo a Daniel Zamora, que es mi invitado en el episodio número 3. Él le pasó el de la laboral, o sea, estaba estudiando, trabajando en Venezuela y luego salió de otra compañía, de la misma compañía, lo llevó hasta México. Y la otra que mencionaste, que es la de académica, con Ediuska Lawrence, que ella siempre quiso estudiar ingeniería aeroespacial y eso no existía en Venezuela y vino acá a Estados Unidos a estudiarlo. Así que yo tengo justo esos dos ejemplos que estabas mencionando ahí. Y aparte que son bien claros, porque te está dando la oportunidad a la empresa de desplazarte a otro país, porque saben que en el país en donde estás quizás no puedas desenvolverte más o darle más ayuda a esa empresa, la estudiante de ingeniería aeroespacial, imagínate, o sea, ¿de dónde iba a sacar eso en Venezuela? Uh-huh. Imposible, o sea, tenía que buscarlo en otro lado. Y aparte que de esa deriva la parte laboral, o sea, yo voy a estudiar esto y evidentemente busco plazas de empleo en esos mismos países donde estudié
o probablemente me obligue a migrar a otro país donde también pueda desenvolverme en el punto que estudié. Estaba comentando también de la parte familiar. Puede ser que por orígenes yo tenga parte de mi familia afuera y yo quiera volver a unirme a esa familia. Te pongo un ejemplo. Muchas familias venezolanas tienen en su árbol genealógico familias españolas, italianas. ¿Qué sucedía? El abuelo se regresaba a su país de origen por cualquier motivo y luego reagrupaba a sus hijos y a sus nietos. Eso también es una planificación porque evidentemente el país que te está recibiendo te exige una demostración de rasgos familiares, de una planificación económica y tú tienes que desplazarte muy organizadamente. No es que simplemente dices, yo soy nieto de españoles y aquí vengo a España a vivir. No, tienes que hacerlo muy organizadamente. Migraciones por necesidad, empiezan los problemas. ¿Por qué digo problemas? Porque una palabra clave en el tema migración es la palabra seguridad. Si yo en mi país de origen no me siento seguro en temas económicos, políticos, sociales, culturales, religiosos, etcétera, etcétera, yo voy a tratar de salir de ahí porque siento que corro peligro. Y cuando se está migrando por temas de necesidad, la planificación suele quedar en segundo plano. Y aquí se generan dos problemas o se generan dos vías de problemas. La primera, para la persona, porque tienes que salir prácticamente corriendo. Te están persiguiendo, eh, puede ser por algún tema de seguridad de vida, que es el más delicado, porque el tema de inseguridad en un país como Venezuela dispara la migración. Si yo siento que no puedo vivir o que me pueden matar o que me están persiguiendo para matarme, yo voy a tratar de salir de allí. Si hablamos de seguridad económica, quiere decir que no estoy obteniendo los ingresos económicos mínimos necesarios para vivir y necesito salir a buscarlos en otro lado. Probablemente bajando mucho el nivel de trabajo que yo tenía antes, es decir, si yo antes era profesional en algún área y me desenvolvía en esa área, al migrar al otro país, ¿qué voy a hacer? Trabajar en lo que consiga. No tiene nada de malo trabajar en cualquier cosa porque el trabajo dignifica, pero probablemente estoy bajando de categoría, por hablarlo de alguna forma, pero eso genera también problemas, porque el país que te recibe puede ser que no tenga las plazas de trabajo necesarias para recibirte a ti y darte el empleo que necesitas. Aparte está el tema de legalidad. Los derechos humanos te dicen que no hay ser humano ilegal, pero los países tienen que normar las cosas porque si no, habláramos de liberación de fronteras y sería sumamente complicado controlar qué el tipo de ley te afecta o cuál no. Entonces, cuando tú migras por necesidad, muchas veces buscas ocupar espacios y estar en lugares que normalmente no ocuparías en tu país de origen. Y estarías haciendo o estarías creando una incomodidad en el país que te está recibiendo porque dentro de la normativa no estás existiendo, es decir, no estás pagando impuestos, no declaras porque si no estás legal no tienes una persona jurídica a la que tú tengas que pagar los impuestos correspondientes o ya hablando de temas más radicales, cuando hay migración por necesidad y no hay una planificación y no hay un backup en temas económicos que te puedan respaldar para tú vivir un tiempo mientras consigues trabajo, puedes generar aumento en actividades ilegales. Dígase delincuencia, prostitución, etcétera, Ok. que a la persona le afecta muchísimo. Tengamos en cuenta algo. Muchos de los migrantes a nivel mundial, en cualquier época de la historia, que lo han hecho por necesidad, se han visto en la obligación de incumplir con la ley para poder sobrevivir. Y aquí estamos hablando del problema del país que te recibe. Si yo no tengo forma de trabajar porque no puedo demostrarte que yo estudié, porque mi título o mi formación o quizás no, lo que sea que yo haya llevado para decir que sé hacer algo, no me sirve en tu país, no voy a poder trabajar porque nadie me va a contratar y me va a tocar hacer lo que pueda. Y ese hacer lo que pueda siempre termina hablando en grandes masas, ¿no? De volumen de migración, comienza a generar ese problema. Yo llego, hago lo que pueda y si no puedo sobrevivir, tengo que llegar al límite más básico, que es tratar de conseguir la comida y dónde dormir. Y para eso yo soy capaz de hacer lo que sea. Entonces,
tener clara la diferencia en lo que es la planificación y lo que es por necesidad nos puede hacer entender mucho mejor, de una forma muy lineal y básica, por qué se han visto oleadas de migraciones. Podemos poner ejemplos de la historia universal. Durante las guerras mundiales, ahí se movió una inmensa cantidad de población de Europa hacia América, Sí, porque llegaron América, aquí a Estados Unidos, también por New York llegaron todos los italianos. Fue la misma época que también llegaron a Venezuela. Estamos hablando de que la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en los 40, por allá más o menos. exacto, la primera mitad del siglo XX. Y estamos hablando que esta gente que huía de la guerra, ya te lo está diciendo la misma expresión, lo hacían por necesidad, o sea, era desesperado la forma de salir del país. Si hablamos de la Segunda Guerra Mundial, que es la que más causas podemos tener, porque el tema religioso con los judíos y el movimiento nazi en Alemania, ¿qué hacían? ¿Cuál es la historia de los judíos que muchos llegaron también a Venezuela? Ellos llegaban con una maleta en la mano. O sea, ahí no había planificación, ahí ellos no se sentaron a ver las virtudes de Venezuela, ni qué ventajas me da Venezuela o qué me ofrece Venezuela. No, era simplemente sobrevivir. Me ofrecían un puesto en un barco y yo corría ese barco con mi familia y con lo que me pudiera entrar en una maleta, con eso me iba al país, me iba a Venezuela, poniendo el ejemplo, ¿no? ¿Y qué hacía yo al llegar a Venezuela? Ni siquiera hablaban español. O sea, Bueno, ahí te demuestra la necesidad brutal de sobrevivir. O sea, ¿por qué atentaban contra su seguridad? Los podían matar, los podían torturar, o podía pasar cualquier cosa negativa de lo que ocurría con los campos de concentración, y muchos de ellos migraron a Venezuela. Como tú dices, bueno, fue toda América el proceso de recepción de los europeos durante las guerras mundiales, pero muchos de ellos ni siquiera sabían cómo eran los países que lo iban a recibir. Y eso te demuestra un proceso de desesperación por necesidad, por sobrevivir. Cuando hablamos de un proceso de migración planificada, tú llevas una estructura legal y ahí es donde tú haces todo el proceso ante los consulados del país y tú realizas todo el proceso de conocimiento y de aceptación por parte de ese país para tú llegar y poder ser un ciudadano más, extranjero o no, pero eres un ciudadano más con toda la legalidad posible. Cuando hablamos de estas migraciones hacia Venezuela, de la inmigración y por qué Venezuela es un país con tanta variedad de nacionalidades, sobre todo de 2 o 3 generaciones más arriba de nosotros, vemos que Venezuela ofrecía oportunidades. A pesar de que muchos, como les acabo de decir, llegaron por necesidad, Venezuela ofrecía oportunidades. ¿Por qué? Porque Venezuela estaba empezando su explotación petrolera. Y cuando llegaban los migrantes, ¿qué era lo que ellos aprovechaban? La economía. Si yo tenía algún conocimiento en temas económicos, administrativos, de talento humano, bueno, antes se llamaba recursos humanos, todo esto a mí me daban empleos en estas empresas. ¿Por qué? Porque en Venezuela no había esa capacidad de mano de obra o, mejor dicho, de fuerza laboral que pudiera impulsar muchas cosas dentro del crecimiento económico del país. Entonces, desde el punto de vista de la necesidad, arrancaron las migraciones hacia Venezuela, pero luego la posibilidad de establecerte, poder tener una casa, poder tener a tu familia, llevarla a Venezuela y poderla unir de nuevo, hacía que Venezuela fuese una oportunidad dentro de todo lo horrible que se convirtió el mundo en las guerras mundiales, era la posibilidad de ver, desarrollarte y de crecer como persona. Entonces, esa ola llega al país y hay muchas historias bien interesantes. Hay una anécdota que me contaba un profesor en la universidad de su propio abuelo, que llegó de Alemania, él huía del reclutamiento obligatorio para ser parte del ejército nazi. Él huyó, tenía la edad perfecta, la altura, o sea, todo encuadraba para haber estado perfectamente. allí en el... Probablemente hubiese estado dentro de las primeras filas y quién sabe qué hubiese pasado con su familia. Huye, logra llegar a Venezuela, hablaba 100% alemán,
ni siquiera hablaba inglés, como para decir, bueno, en inglés más o menos ahí te puedes defender. Comunicar o algo así. Llegó y lo que le ofrecieron fue un puesto de lo que nosotros llamamos guachimán, o sea, de un guardia. Guachimán, Pero sí, para los que no conocen, que no son de Venezuela, es alguien que ve algo, que vigila algo. exacto, el watchman, o sea, Que el watchman, guardia viene la palabra que de está watchman en viendo inglés. y Vigilante. el vigilante le pusimos de guachimán. ¿Y qué era lo que él hacía? Él se paraba en la finca donde lo contrataron, con la altura de 2 metros, rubio, le daban y ahora no recuerdo el nombre de la rama, pero era una rama gruesa con la que podía golpear a los peones. Y lo único que él tenía que hacer, literalmente, era ver a los peones trabajar. Y ellos le tenían miedo. ¿Por qué? Porque era una persona ajena que hablaba un idioma muy fuerte que ni ellos entendían, no se entendían en ninguna forma, pero él estaba allí vigilando. Con eso pudo, bueno, se enamoró después de las trabajadoras de la hacienda y formó su familia allí. Bueno, y ya después de ahí vino una historia muy larga, pero ahí tú puedes ver que esta persona llega a un país desconocido y le ofrecen un puesto importante de poder, pues tú dirás, bueno, poder que te puede tener un vigilante, no, pero en ese momento estamos hablando del capataz de la hacienda, que lo que está allí es para imponer orden. Entonces, Claro. ese tipo de migración se dio mucho hacia Venezuela. También hay otros tipos de migración que entran en la planificada. Cuando está el boom petrolero, después del gomecismo, bueno, durante el gomecismo, mejor dicho, que revienta el Sumaque 1, que es uno de los pozos petroleros más potentes de la primera época del arranque basado en hidrocarburos de Venezuela, comienzan a entrar ingleses, holandeses y estadounidenses de una forma organizada. Es decir, una empresa pagaba al gobierno de Venezuela un territorio, un espacio para poder explotar el petróleo y cuando llegaban allí tenían que hacerlo con sus trabajadores, por lo mismo que les dije hace rato. En Venezuela no había fuerza laboral, o sea, los venezolanos del momento sabían que existía el petróleo, pero no sabían cómo trabajarlo. Entonces, ¿qué Mm. hizo el gobierno? Vendió concesiones petroleras. Y estas concesiones petroleras eran privadas. Llegó la British Petroleum, la BP, eh, la Bermúdez Company, que también era una de las empresas importantes que venía de Estados Unidos, se instalan allí y es un proceso planificado. Es decir, toda la estructura petrolera, desde la gerencia hasta la parte operativa, eran extranjeros que movieron al territorio venezolano para trabajar. De hecho, de ahí, y es algo bien interesante, de la migración estadounidense se funda lo que hoy es la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Los Wow. gringos, al llegar a Venezuela, fundaron una liga de béisbol porque, bueno, ellos venían con su tradición, ¿no? De jugar, enfrentaban campos petroleros entre ellos mismos, tenían una liga interna y ahí se originó el béisbol de Venezuela. O sea, el proceso de migración también genera intercambio cultural. Ahora nosotros los venezolanos somos mejores que los gringos jugando béisbol. Claro. O por lo menos tenemos unas estrellas bien destacadas. Pero también esto te demuestra que el interés no es solamente de un lado, sino que el que recibe también tiene esa posibilidad de mejorar. Claro, Entonces, y mientras vas mencionando eso, como que me viene a la mente de que parte de los invitados que he tenido aquí en el podcast forman parte de las dos migraciones, tanto de la forzada como de la planificada. Y es increíble porque ya me estoy imaginando cuando vayamos a hablar de cómo nos tocó a migrar nosotros, cómo también parte de la migración venezolana actual fue planificada y como ya la última oleada ha sido casi que solo por necesidad. sí, y es terrible porque, como te decía, se generan problemas. O sea, para mí como migrante es un problema porque tengo que sobrevivir. Y esa es la escala más baja de la autorrealización humana, la supervivencia. Ujú. Y la persona y el país que te recibe aumentan sus problemas, porque es lo que te comento, aumenta el índice de desempleo, puede aumentar el índice de criminalidad, que eso es terrible para un país y sobre todo para países tan inestables como los latinoamericanos, que podemos hablar de una migración hacia Europa, podemos hablar de una migración hacia Norteamérica, pero la migración que quedó concentrada, o los que nos quedamos en Sudamérica,
tenemos esa tendencia en estos países, o sea, cualquier cosa que descalabre la planificación económica destruye, Todo. destruye todo. Y eso es terrible para los países que te reciben. Entonces, esa migración que se da a Venezuela por el tema petrolero, pudimos ver las dos cosas. Claro, lo que pasa es que ocurre en la misma época. Te hablo de la Primera y Segunda Guerra Mundial porque estamos hablando de la misma época. Esta potencia petrolífera venezolana atrae la mirada de todo el mundo. Y para algunas personas no lo saben, y esto lo mencioné en un programa de mi podcast, Adolfo Hitler tenía intereses del petróleo venezolano. Y en los planes de Hitler estaba ocupar Venezuela, en algún punto. O sea, él, obviamente, al expandirse en toda Europa, él tenía que mirar hacia algún otro lado. Y Hitler era un tipo súper estructurado con sus planes militares. Y él tenía Venezuela allí. ¿Por qué tenía Venezuela? Porque si Venezuela seguía ofreciéndole gasolina a los aliados, principalmente a Estados Unidos, que lo teníamos cerca, él sabía que iba a tener un rival muy fuerte y muy difícil de controlar. No me refiero a Venezuela, me refiero a Estados Unidos, evidentemente. Pero él sabía que limitando el acceso de la gasolina a Estados Unidos, él podía aprovechar ese vacío que iba a tener el país norteamericano para evitar que entraran a Europa. Tuvimos dos submarinos en el territorio, en las costas venezolanas, que bombardearon un par de barcos, los hundieron, y ahí fue cuando Estados Unidos decidió apoyar a Venezuela en mayor medida y el gobierno venezolano aprovechó para presionar a Estados Unidos también. O sea, nosotros nos beneficiamos de esta problemática, aumentamos los porcentajes de ingreso económico a raíz del petróleo y eso seguía atrayendo a más y más migración, porque obviamente al aumentar los porcentajes de ingresos por el uso del petróleo y por el uso del territorio, hay más dinero. Si hay más dinero, hay más inversión y hay más plazas de trabajo. Y vuelvo a lo mismo, Venezuela no tenía la capacidad de producir la gran cantidad de profesionales en diferentes áreas que ameritaba un crecimiento o un desarrollo económico de esa manera. Después de esta época o de esta primera fase, después que acaba la Segunda Guerra Mundial y ya Venezuela se posicionó a nivel mundial como uno de los países más importantes en la venta de petróleo, Venezuela tiene una época de dictadura y de inestabilidad política. Es la época en la que Pérez Jiménez comienza a mover sus tentáculos, comienza la dictadura perejimenista, pero la dictadura perejimenista era 100% aliada de Estados Unidos y le da una apertura increíble a los gringos para que puedan entrar a Venezuela a seguir invirtiendo. Se crean hoteles, se crean espacios de desarrollo entre gobierno y Estados Unidos, y eso sigue abriendo cada vez más plazas de empleo. Por eso Venezuela, en estos múltiples videos que vemos en redes sociales, que muestran a un país superpoderoso, que decimos Venezuela tenía una moneda más fuerte que el dólar, es en esta época, porque había mucha inversión, había buena mano de obra y había una calidad de vida descomunal. Increíble, sí. O sea, nosotros podíamos recibir a una cantidad alucinante de migración y eso no significaba un descalabro en la economía. El descalabro en la economía vino por otras causas que no vamos a analizar en el programa porque son separadas a la migración, pero para los extranjeros, Venezuela era la mina de oro, era el sueño. Yo podía ir a Venezuela y podía comprarme un carro último modelo. Claro, el carro venía de Estados Unidos o venía de Europa, pero yo me lo podía comprar en Pero lo puedes Venezuela y vivir comprar en allá. Venezuela. Y construir. Aquí es donde podemos ver una Caracas que explotó en el desarrollo. Porque La ciudad Caracas, universitaria, el Humboldt, el... exactamente. Y eso te hace ver que necesitas gente que no solo lo construya, que para eso sí había mano de obra en Venezuela, pero necesitas gente que lo administre. Ya hablando en la época de Pérez Jiménez, ya hay un desarrollo académico lo suficiente como para que el propio venezolano sea capaz de egresar y entrar en el plano laboral. Pero en Venezuela, la visión del extranjero siempre ha tenido como
un rango de importancia elevada. Es decir, lo que viene de afuera Es me mejor llama más la atención o y me me llama genera más la más atención. respeto Sí. que lo propio. Cuando lo propio sale, es que nosotros vemos la importancia. Te puedo poner otro ejemplo aparte del petróleo. El cacao venezolano, el café venezolano. Estos dos productos eran los que mantenían a Venezuela antes del petróleo. Pero cuando entra el petróleo en el juego, bajan en importancia, evidentemente, ¿no? Estamos hablando de la potencia hidrocarburos más importantes del mundo, pero cuando nosotros vemos que el cacao venezolano lo utilizan en Suiza para hacer chocolates Chocolates o... de altísima calidad, se nos infla el pecho y decimos, eso es cacao venezolano. Pero en Venezuela, en vez de comprarte un cri-cri porque crees que el cri-cri es un chocolate chimbo, prefieres comprarte un sneaker que es hecho con otro tipo de cosas. O sea, con ojo, no, no, azúcar y tiene otras cosas. No, pero entiendo el exacto. ejemplo, entiendo el ejemplo. O sea, no quiero después que me digan, no, porque es que tú estás diciendo que no, 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 no. O No, es sea, para no, no. entender el concepto de lo que estás explicando, de cómo percibimos las cosas así en Venezuela, y es verdad. Pensábamos que todo, por lo menos cuando vivíamos, que yo estaba creciendo, que si cosas como MTV y todo lo que salía allí era mejor que la televisión que había en Venezuela cuando no era así. Teníamos artistas buenísimos, canales buenísimos, pero entiendo tu ejemplo. Sí, exacto. Y claro, como todo, ¿no? Hay cosas buenas y cosas malas. Y al final el tema de los gustos es algo muy personal y nadie puede meterse ni debería meterse en esas tonterías, ¿no? Ni creerse superior a otros. Pero son cosas que nosotros vivimos y quizás no nos damos cuenta. Sobre todo ahora que muchos migramos nos damos cuenta de eso, ¿no? Yo salgo a la calle a comprar un café y digo, Dios mío, ¿por qué no tengo un Fama América de hace 10 años con que yo me compraba y me tomaba todos los días? Ahora me tengo que tomar esta agua oscura que ni sé qué es. Pero ese tipo de cosas hacen que la migración en Venezuela comenzaran a tener no una pausa, pero sí un tema ya de decir, hey, ya va, nosotros también podemos administrar, nosotros también podemos acceder a estos puestos y que queremos hacerlo. Cuando cae Pérez Jiménez, viene la fase de la democracia. Y Venezuela era el único país de América Latina que tenía una democracia que pudiera ser respetada. O sea, me refiero que era una democracia plena. Yo votaba y sabía que por el que votaba, si ganaba, iba a ocupar el puesto e iba a cumplir con sus funciones, que iba a haber una rotación de poder, que no iba a haber un tema dictatorial, porque a los venezolanos les daba pánico volver a caer en manos de otro dictador, como Pérez Jiménez, que fue tan duro. Esa libertad democrática dio otra apertura para la migración. ¿Por qué? Porque la seguridad política es uno de los puntos importantes a la hora de tomar una decisión para migrar. Yo no voy a migrar a un país que políticamente esté peor en el que yo estoy. Y eso es algo que normalmente es lógico. O sea, Sí, yo, si yo estoy aquí, yo vivo en Venezuela, no me voy a mudar a la Franja de Gaza, por ejemplo. O sea, no me va a matar un delincuente para que me mate un bombardeo. O sea, tú vas a buscar un lugar donde haya un poco más de tranquilidad. Y eso aumentó más el llamado de muchos migrantes. Pero apartando las grandes crisis mundiales, la mayoría de la migración que se dio hacia Venezuela, o sea, la inmigración en Venezuela, se dio por un tema de planificación. La mayoría. Otra cosa importante dentro de esta migración en Venezuela es que pudiéramos hablar de sectores en donde se ubicaron las diferentes nacionalidades. Y no por un tema de xenofobia, no porque los venezolanos dijeran, no, los italianos van allá, los alemanes van allá, no, sino porque cada uno se apropió del espacio, lo hizo suyo y la interculturización que aplicaron, la aplicaron en el espacio en donde ellos se sentían cómodos. Y eso es importante, porque ¿qué hizo Venezuela? No solo te dio la oportunidad de venir y vivir, sino también te dio la oportunidad de crear un espacio tan parecido a tus orígenes que te sientas como en casa. Por eso cuando uno habla con adultos mayores que vivieron en algún momento en Venezuela y luego se regresaron por razones políticas recientes por el gobierno o por lo que sea,
se regresaron a sus países de origen y hablan sobre Venezuela, hablan con mucho cariño, porque no cualquiera te permite entrar a su casa y adecuar tu espacio en su lugar. O sea, eso es como que si tú permitieras que alguien entre, o sea, que venga una persona que no conoces, que entre a tu apartamento, que entre a tu casa, y el cuarto, y la cocina y la sala la adecúen a lo que ellos hacen. No todos tienen Esa esa capacidad de capacidad adaptación y todo. y de aceptación, porque es mutuo. O sea, yo quiero llegar a apoyarte y yo quiero que tú llegues y te sientas cómodo. Y aparte, el tema de la calidez del venezolano, que es otra de las características que hablamos mucho y también muchos de los que vivimos acá en Sudamérica hemos escuchado ya como con cierto recelo, cuando te dicen que, bueno, el venezolano se cree superior porque es más chévere. No. La calidez del venezolano en el momento para recibir tuvo que ser muy elevada. Hay videos que casi te saltan las lágrimas cuando buscas en YouTube la llegada de estos judíos al puerto de La Guaira y al puerto de Puerto Cabello. O sea, los venezolanos se enteraron, y te narro la anécdota muy breve para no alargarme. Los venezolanos se enteraron que había un par de barcos llenos de judíos que no habían recibido en Trinidad y Tobago, ojo, no es primera vez en la historia Que no que reciben rechazan. a personas de Es otros más, países. sí, ¿no? Y aparte que hay comunicaciones que demuestran que Trinidad y Tobago dijo, no me interesa, láncenos al mar. Ojo, o sea, la historia de ellos es como Es bien repetitiva desagradable y hay que, sí, y triste, ¿no? O sea, sí. uno lo dice aquí, pero en verdad es bien triste que alguien sea así, ¿no? Pero bueno, estaban estos barcos llenos y eh, López Contreras, que estaba en la presidencia en ese momento, no sabía qué hacer, porque imagínense, pónganse en el puesto de un presidente de un país pequeño como Venezuela. Tienes una comunicación entregada de la mano del cónsul alemán, firmada por Adolfo Hitler, que te dice, no recibas esos barcos porque si no vas a ser catalogado como enemigo de Estado. Y aparte, tienes la presión ética, moral, de recibir a unas personas que están en plena necesidad. El pueblo se enteró, se regó el rumor por alguna forma, y la gente salió, la gente de La Guaira salió al puerto, y la gente de Puerto Cabello salió al puerto a recibir y así a terminar de presionar al gobierno para que les permitiera el ingreso a estos judíos. Imagínense el alivio que sintieron estas probables 200 familias que se sentían casi muertas en su país de origen y luego casi muertas o sea, como tanto nadar como para morir en la orilla, y luego los reciben. Y ojo, no solo los recibieron, sino que muchos se organizaron para que esas familias tuvieran un lugar donde quedarse, comida caliente y el espacio necesario para poder vivir, pasar el susto y luego ubicarse en los diferentes lugares donde pudieron hacer vida. O sea, esto te demuestra que el venezolano nunca le tuvo miedo al extranjero y que a la vista de nosotros, el extranjero era una mano amiga que te podía ayudar o que si necesitaba ayuda, tú lo ibas a Tú lo ibas ayudar. a ayudar, claro. Y esto es algo que habla muy bien de nosotros. Ahora, la historia se sigue desarrollando, comienzan los problemas económicos, los problemas políticos, los problemas sociales. Aparece una figura tenebrosa en la historia en el año 92 que nadie tenía ni idea que existía ese señor, y el 4 de febrero él decidió intentar dar un golpe de Golpe Estado. de estado. Parece Hugo Chávez. Nadie sabía quién era Hugo Chávez, solo su mamá y su abuela y sus hermanos. Nadie más sabía quién era él. Da el golpe a este hombre fracasado, y esto también lo hablo en otros episodios del podcast, y aparece en televisión. Y lo digo en ese podcast. Para mí fue un horror y un error garrafal permitirle a un golpista, asesino, porque evidentemente para dar un golpe de Estado tú tienes que ejecutar la violencia armada, y darle la cámara de todos los canales de televisión para darte a conocer. Y ahí fue donde fue el famoso por ahora. Y ese por ahora se convirtió en un efectivo, ¿no? Cuando aparece la figura de Chávez,
la economía, perdón, la figura política que veníamos desarrollando sufre un golpe. La estabilidad política, a pesar de que teníamos problemas terribles de economía, a pesar de que Carlos Andrés Pérez, de una forma personal digo, tenía uno de los mejores planes de gobierno de la historia de Latinoamérica, pero que no supo explicarlo y la población no lo No lo supo entender. entendió. Y él no supo, o sea, él pensó que con su carisma y con lo que había logrado en el primer gobierno, que fue alucinante con las nacionalizaciones del petróleo, de las telecomunicaciones, de todo, del hierro y del cobre, él pensó que con esa popularidad absoluta sobre su hombro podía mantener el sistema o el plan de gobierno que tenía. Yo les digo, y quisiera, o sea, en el tema de la historia, los supuestos no se analizan, pero no nos apeguemos a la historia total. Si Carlos Andrés hubiese aplicado el plan de gobierno al 100%, Venezuela estaría 1000 veces mejor que Chile. No voy a decir que mejor que países del primer mundo, pero que ahorita Pero Chile es que una de las ahorita Chile es referencias una de las mejores, sí, en cuanto a socioeconómico y todo, Chile está en una buena posición en Latinoamérica. Sí. y nosotros estaríamos mejor que ellos. Pero bueno, no pasó, vino todo este descalabro político y se voltea la tortilla. De ser un país que recibía migración y aparte, que aprovecho, Carlos Andrés Pérez desarrolló este plan de la Fundación Ayacucho, de la beca Ayacucho, en la que venezolanos podían ir a cualquier parte del mundo a estudiar pregrados o posgrados 100% becados por el gobierno venezolano. Y cuando digo becados, no solamente becados en los estudios, sino con una beca completa para vivir y solamente dedicarse a estudiar, siempre y cuando firmaran un contrato, se devolviera este venezolano y aplicara los conocimientos por un tiempo dentro del país. Y de hecho, su gobierno, el segundo, se desarrolló con un gran porcentaje de estos jóvenes del momento que acababan de regresar a Venezuela después de la beca Mariscal de Ayacucho. Entonces, cuando se voltea esta tortilla, porque llega Chávez y no solamente da el golpe de Estado, sino que aparte gana en el 98, gana en el 99 y se establece una forma de gobierno que no estábamos acostumbrados en Venezuela. Venezuela históricamente ha tenido una inclinación hacia la izquierda, pero no radical, sino muy moderada. ¿Qué consiste esto? Sí me gustan las ideas socialistas, sí me gusta que haya ayudas sociales, pero con límites, controles y sin abusos. Eso es lo principal, ¿no? Entonces, cuando llega este gobierno de Chávez que se hace un poquito más radical el tema izquierdista, comienza el miedo y comienza la migración hacia afuera, o sea, empezamos a emigrar los venezolanos. ¿Por qué? Porque atentaron contra nuestra seguridad política. O sea, sentíamos que el desarrollo del país se iba a estancar, que yo no iba a tener la libertad o la posibilidad de crecer y empecé a buscar las formas de salir. Esa primera oleada fue muy planificada. Había miedo, pero fue planificada. Es decir, tengo una casa, tengo 3 carros, tengo ciertas propiedades, las vendo en un momento en que todavía había Sí, facilidades era un buen económicas. momento para vender en ese en Era Venezuela. un muy buen momento. Podía vender eso, si lo vendía en bolívares lo convertía en dólares y me iba del país. ¿Qué país de primer mundo no te va a recibir con el bolsillo lleno para invertir? Ninguno. Todos te reciben con los brazos abiertos. Luego hablamos de una segunda parte, cuando comienza a radicalizarse la revolución bolivariana. Los jóvenes que estaban saliendo del bachillerato, igual de clases medias, medias altas y altas, se veían frustrados porque decían, si yo egreso de una universidad nacional, voy a tener un buen título, porque dentro de todas las universidades venezolanas no han bajado su nivel de formación, pero ¿qué voy a hacer aquí? O sea, siento que el país se me quedó pequeño. Esa Venezuela de 20 años atrás que te ofrecía la oportunidad de desarrollarte brutalmente a nivel profesional y proyectarte a otros países, ya se estaba cerrando. Entonces muchos de estos jóvenes aprovecharon la posibilidad económica de sus familias y con una planificación académica migraron. Me voy a estudiar, como te decía al principio,
alguna carrera que quizás no me ofrece la Venezuela del momento, o sí me lo ofrece, pero no me ofrece un desarrollo pues, laboral posterior. Entonces, para evitarme el problema de graduarme aquí y salir para ver qué hago, prefiero graduarme afuera porque tengo las capacidades económicas. Otro grupo que se fue es el grupo de las familias. Parte de mi familia se fue en ese primer momento. Yo conozco familias que se fueron en el 99, o sea, apenas ganó Chávez en el 98. Empezó con su plan de la constituyente y se fueron. Dijeron, yo no me voy a quedar aquí para ver esto. O sea, yo me Claro. voy de una vez. Y de esos grupos familiares empezaron a reagruparse afuera. Otra planificación. Tengo que demostrar que soy tu nieto, que soy tu sobrino, Que que tengo la puedo... capacidad para mantener a esta persona. Y estás planificado. Luego viene el último momento. Ya el gobierno creó todo este caos económico, político, social, cultural. Ya no hay un futuro prometedor y comienzo no a salir, sino a huir. Estoy huyendo por algún motivo. El índice de criminalidad se disparó, entonces si ya a mí me secuestraron o secuestraron a un familiar, yo no me quiero morir, yo no quiero que me maten, entonces huyo. Entonces yo puedo decirte que Venezuela, desde el gobierno de Pérez Jiménez hasta el segundo de Carlos Andrés Pérez, tuvo una época que pudiéramos decir de inmigración y de emigración, pero siempre entró un plano planificado. No hubo temas radicales. Ahora, bueno, siempre va a salir alguien, no, bueno, pero mi abuelo vino huyendo de la guerra de los Balcanes. Bueno, sí, pero no estamos hablando de grandes oleadas, ¿no? Ahora, después del segundo gobierno de Carlos Andrés, que bueno, terminó de una forma abrupta, hasta la llegada de Chávez, vemos ese deterioro brutal y rápido que generó los problemas de salida. Cuando hablamos de esta emigración por necesidad, yo quería preguntarte algo sobre las personas que tú has entrevistado en este podcast. ¿Hay algún porcentaje de personas que lo hayan hecho por necesidad, que te hayan dicho yo huí, yo me fui, yo corrí porque yo necesitaba salir de ahí? Sí, o sea, no puedo decirte como que exactamente quién es, porque obviamente tengo Claro. que proteger como su privacidad. Y eso no me gusta como que hablaron en el podcast, pero sí, yo diría que más o menos como un 10 o un 15% de los invitados tuvieron que salir de Venezuela por necesidad. Y es, y es triste, porque en pocos años Venezuela, que era la posibilidad del sueño para mucha gente, se convirtió en la pesadilla. Dentro de Venezuela actualmente hay muchas personas de nacionalidades múltiples que se niegan a ir de Venezuela porque sienten a Venezuela como país propio. Pero el propio venezolano, yo te diría que en un porcentaje alto, desea irse del país, porque ya está entrando un gran porcentaje de la población en este tema de supervivencia. Cuando Venezuela se convierte en un problema, todos los focos comienzan a alumbrar a Venezuela. ¿Por qué? Porque Sudamérica se convierte en el principal objetivo de esta migración por necesidad. O sea, si estoy diciendo que estoy huyendo, que estoy corriendo con Voy lo a que tengo irme en las al manos, primer país que yo pueda, al que tenga más cerca, al que... ¿a qué tengo más cerca? Colombia. Cruzo la frontera por el Táchira, entré a Colombia. Pero Colombia tiene la capacidad, a pesar de que Colombia es un país que, quitándole el tema guerrilla, el tema narcotráfico y todo eso, es un país que medianamente tiene estabilidad, tiene capacidad de recibir a millones de venezolanos. No, no la tiene. Sigues bajando, consigues Ecuador, Perú, Bolivia, etcétera. No tienen la capacidad. Pueden recibir un porcentaje pequeño. Muchos países dieron una apertura de recepción por esa reciprocidad que existió en algún momento. Por lo menos te puedo hablar de acá de Ecuador. En el 99 hubo la dolarización, se volaron el sucre y pasaron al dólar y en cuestión de segundos la población pasó de tener un gran monto, millones de sucres en su cuenta, a tener unos cuantos dólares y eso generó una desesperación descomunal. O sea, imagínate tú que en cuestión de horas salga el presidente y diga, bueno, estamos en un proceso de dolarización, a partir de tal fecha, a tal hora, todas las cuentas bancarias pasan a dólares, a una tasa
que estableceremos nosotros Nosotros, en conjunto con con los bancos. 5 segundos te quedaste sin dinero. Y cuando tenías deudas, las deudas que antes eran en SUC, ahora están en dólares y triplificadas porque obviamente es la ley del embudo, ¿no? claro. ¿Qué hicieron muchos ecuatorianos? Buscar formas. Claro, Venezuela, te estoy hablando, en el 99 está empezando a llegar Chávez, pero todavía Todavía no es, se veía que había oportunidad en Venezuela. y se movilizaron para allá. Entonces, bueno, eso mismo ocurrió en muchos países de Latinoamérica y por ese respeto a lo que Venezuela tuvo, hubo una apertura, hubo visados especiales para los venezolanos. De hecho, yo aproveché ese visado y por eso fue el que me pude venir para acá. Hubiera estado viable venirme para acá y ya se cierra el grifo porque no puedo permitir que 5 millones de venezolanos que están migrando cada 2 meses me entren aquí 2 millones. ¿Qué hago yo con esa gente? Si Ecuador es un país chiquito, o sea, Ecuador es la mitad de Venezuela, o hasta menos. Entonces, ¿qué hago? No puedo ofrecer más ayuda. Y esta desesperación generó un problema regional en el que los presidentes de todos los países suramericanos tuvieron que llevar el problema a la OEA, a la ONU y decir, miren, nosotros amamos a los venezolanos, los queremos, pero no tenemos cómo mantenerlos. Y aparte, los primeros que se vinieron, vinieron organizados, pero estos ya no. Y me subieron los índices de criminalidad. No estoy diciendo, pues, ya, que siempre hay que hacer las acotaciones, porque dicen, bueno, está diciendo que todos los venezolanos son... No, 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 no. No, 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 sí. Yo pienso que quien vaya siguiendo como que la conversación entiende que obviamente hay diferencias, que no todos somos iguales y que hay que como que no no, ¿cómo se diría? Como que no Encasillar. encasillarnos a todos en un mismo saco. Y es delicado, porque estos son temas sumamente delicados, Douglas, porque estás tocando la fibra más interna de la persona. O sea, como te decía, migrar por diversos motivos te duele, porque estás saliendo de tus espacios para irte a un sitio en el que tú no sabes si vas a encajar. Por más que tú estudies y digas, bueno, aquí puedo puedo estudiar lo que quiera, aquí puedo trabajar en esto, pero tú no sabes si la cultura y la de que te va a recibir y la que tú llevas sean compatibles. Y eso es duro, porque te toca modificarte completamente para poder vivir, porque obviamente el visitante eres tú. No puedes llegar a la casa de otro a creerte que es tu casa. Tienes que respetar las normas de ahí y acostumbrarte a la idiosincrasia del ciudadano común. Pero esta migración comenzó a generar este problema y los países de primer mundo dijeron, bueno, ya va, vamos a ver qué hacemos. O sea, Estados Unidos con Venezuela tuvo una muy buena relación hasta la llegada de Chávez. Europa tenía una muy buena relación con Venezuela desde siempre. O sea, como te decía, ¿cuál es el porcentaje de familias españolas, italianas que, que se asentaron en Venezuela? Es altísima. Muchísimo. Sí, yo estudié en un colegio en San Bernardino y pues estudié con hijos de portugueses, hijos de italianos, hijos de españoles, de toda Europa. Increíble, casi que el único venezolano era yo y como mis 5 amigos. Sí, y era normal para nosotros. Era absolutamente normal, claro, siempre caemos en el tema de que, bueno, le decíamos el portu, el El gallego, gallego, sí. pero también es un tema también de infancia, o sea, uno también es inmaduro y lo dice y quizás no con la intención de ofender ni nada, pero lo decíamos y no pasaba nada. Ahora es al revés, entonces, ¿qué pasa? Los países comienzan a ver la forma de ayudar a Venezuela. O sea, comenzamos mucho a creer que la idea de ayuda significaba sacar al gobierno. No. O sea, la política mundial actual no gira en torno a sacar y poner presidentes, sino gira en torno al humano, al ser humano, a la persona. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar a estos venezolanos que están saliendo? Es tratar de dar ayudas económicas. Entonces empezaron muchas fundaciones a ofrecer dinero a países como estos de Sudamérica para gestionar un poco la ayuda social y evitar que esa desesperada migración por necesidad se viera desamparada y tuviera la obligación, como les está diciendo, de caer en temas de, de ilegalidad. Pero Venezuela dejó de ser un país de inmigrantes para ser un país de emigrantes.
No es el único país en el mundo en que sucede esto, pero sí somos un país que generó muchos problemas, o que sigue generando muchos problemas porque la desesperación siempre trae muchísimas consecuencias negativas. La idea de esta conversación que tenemos nosotros es que pudiéramos ver ese proceso evolutivo, o sea, por qué Venezuela era atractivo y qué era lo atractivo y por qué Venezuela se convirtió en un problema y por qué es un problema. Y todo básicamente gira en torno al tema económico. O sea, pudiéramos hablar que el 60% de todo lo que te estoy comentando es por temas económicos. En un principio, por el tema hidrocarburos, economía, dinero, inversión, plata. Y la segunda parte de la emigración, todo lo contrario. Falta de inversión, falta de desarrollo, falta de crecimiento, falta de oportunidades, aumenta la migración. Todo esto te da a entender que en nuestro país, que Venezuela, tiene que en algún momento salir de este problema político y sobre todo de este problema mental en el que nos hemos encerrado nosotros en creer que somos el país de las mayores oportunidades a nivel mundial. Porque realmente vamos a pasar por un proceso de reajustes, que muchos expertos hablan de 20 años, para poder otra vez llegar a ese punto donde nos estancamos en el 99 en adelante. O sea, también hay que ver otra cosa. Muchos de los que emigraron quieren volver. Y el querer volver te va a llevar experiencia, gente que ha tenido unas oportunidades increíbles de empleo, que ha podido desarrollarse increíblemente y aprender mucho, y que ese aprendizaje lo va a poder llevar a Venezuela. Y es la idea. Y es lo que yo considero debería ser uno de los planes principales para cualquier persona que ocupe el gobierno de Venezuela después de este desastre. El Sí, plan repatriación del venezolano. sí, el verdadero, porque ya existe uno que por llevar gente a Venezuela, pero entiendo tu punto de que sea para el futuro. Yo pienso que siempre cuando tengo este tipo de conversaciones, una de las cosas que yo digo es que sí, en algún momento a nosotros nos va a tocar volver a Venezuela y con todo esto que estamos aprendiendo en estos nuevos países es que vamos a poder como que reconstruirla. Y la única forma es hacerlo desde aquí, aprender ahorita para que en el momento en el que tengamos que volver, pues tengamos esa experiencia que ya hemos ganado durante todos estos años. Pero sí estoy de acuerdo contigo en que el volver en algún momento va a ser lo que va a poder reconstruir a Venezuela. Porque la gente que está allá, a pesar de que sigue sobreviviendo, no va a poder hacerlo solo. No, y aparte que la experiencia de este tiempo, por lo menos yo tengo casi ya 5 años, ahorita en marzo cumplo 5 años acá en Ecuador, son experiencias que he tenido que yo seguramente, bueno, te lo comentaba en el programa que me invitaste para la entrevista, yo nunca me imaginé trabajar en esta área en la que estoy y ese conocimiento lo puedo aportar allá, porque en Venezuela no existe este tipo de estructuras en temas de capacitación. Pudiéramos hacer muchas cosas con eso. Igual en muchas áreas laborales que muchos venezolanos estamos trabajando. En tu programa hay gran cantidad de ejemplos de venezolanos que tienen un gran éxito fuera del territorio venezolano y que es obvio que si logramos repatriarlos a ellos, vamos a tener una potencia laboral importante y un desarrollo importante. Pero eso es una utopía, o sea, no sabemos qué es lo que Sí, va a pasar. Y es lo triste, ¿no? Igual pasó con Europa, o sea, dos países europeos con las guerras, luego lograron atraer otra vez a muchos de sus nacionales que huyeron por diversos motivos y por eso ocupan los espacios donde están. Por eso tú ves que una Alemania, a pesar de haber sido bombardeada, es una de las potencias mundiales hoy día. Entonces, la idea de toda migración o la idea de toda migración, o la idea de un gran porcentaje de la migración, siempre va a estar centrada en querer volver. ¿Por qué? Porque el origen te llama, y ojo, llaman también muchos a decir, no, pues yo me fui a Venezuela, no quiero volver nunca. No, no, no. Hay gente que sí, gente que no. sí, sí. La gente que sí quiere es un porcentaje y aparte la línea histórica te lo demuestra. Yo migro por necesidad, pero me puedo regresar otra vez. O sea, no quiere decir que tú cierras puertas, no. Y aparte, la idea de esto es que tú puedas regresar a tu país y hacer los aportes necesarios para que pueda haber el desarrollo y no caer en los problemas, como decías al inicio, esa frase la dijo Napoleón Bonaparte,
el que no conoce su historia está condenado a repetirla, es importante que nosotros estemos claros que el conocer todos estos movimientos que sucedieron nos van a ayudar a comprender por qué no debemos caer en los mismos errores o en los mismos baches que pasamos pocos años atrás que generaron todos estos problemas. Sí. Quisiera preguntarte para cerrar un poquito, que me llamó mucho la atención que la pregunta que me hiciste acerca del porcentaje de invitados que yo he tenido que han tenido que viajar por necesidad. Si crees que existe como que una relación entre el éxito y el tipo de migración que tú puedas tener. Mira, la relación y a un tema muy personal depende de 100% de la persona. O sea, no te puedo decir el que migró planificado es más exitoso que el de la necesidad. No, porque no tenemos, o por lo menos yo no tengo a la mano las estadísticas para decirte, mira, este es y esto no es. Pero todo depende también de la persona. Todo está en el tema de la resiliencia. O sea, si yo estoy recibiendo un golpe duro, que es migrar por necesidad, que estoy huyendo, que estoy corriendo, yo tengo que reajustarme, tengo que volver, o sea, tengo que mirar atrás, ver hacia adelante, ver en qué punto estoy y ver cómo puedo arreglarme. De las crisis surgen siempre las mayores oportunidades. Uno de tus programas entrevistabas a una señora que se dedicó a montar un emprendimiento a raíz de esta migración, una señora que hablaba sobre su hijo y sobre el tema creo que el título es de madre Oh, sí, esa es Kisaí Mendoza, ese es el episodio 23 si no me equivoco, que ella lo creó fue se llama Lado Posi, y fue después de ella haber quedado embarazada, cuando tuvo la bebé, creó una empresa que hace portabebés. ahí tienes. Y eso se da por la necesidad. O sea, yo estoy migrando, estoy huyendo, estoy buscando formas, estoy tratando de resolver mi vida, de reajustarme, de buscar nuevas oportunidades y también me surgen ideas para poder establecerme y crear. Entonces, no te podría decir, o sea, te podría decir que para mí el éxito de la migración depende 100% de lo que la persona quiera hacer y de la capacidad de reajustarse. Si yo lo hago de manera planificada, evidentemente tengo más herramientas. Si lo hago planificado económicamente, no llego a buscar trabajo en lo que sea por necesidad, sino vengo a establecerme, a invertir y desarrollarme. Pero si te tocó hacerlo de la otra forma, todo depende de tus capacidades. Y todos los seres humanos tenemos una capacidad de raciocinio y de ver, y también de aprovechar oportunidades. Miren, hay miles de emprendimientos venezolanos a nivel mundial para venezolanos. Algo tan sencillo como a la gente de Venezuela le gusta comer comida venezolana, yo sé hacer comida venezolana, vendo comida venezolana para los venezolanos. Obviamente hay un alto porcentaje de clientela del país, pero ya eso te demuestra que la persona por necesidad va a buscar alternativas de crecimiento. Y el éxito también puede estar en otra vida, en otro elemento que no sea solamente la parte económica. Puede ser un éxito también a nivel personal. O sea, quizás logré cubrir ciertas necesidades, puedo mantener a mi familia en Venezuela, me siento feliz, eso también es éxito. Entonces, la idea de ver que, bueno, el que se va de Venezuela y no tiene nada planificado va a ir directo al fracaso, tampoco es justo, No. porque está sentenciando a alguien que ni siquiera ha visto la oportunidad de ver qué hay en el mercado, en el país que va a llegar para lograrlo. Así que, repito la misma conclusión, todo depende de la persona y de las capacidades de ajustarse al lugar y al momento. Ahora, Exacto. si tú quieres llegar a un país y que te mantengan, ahí sí te puedo decir, mira, ahí no hay éxito. Ahí no No. hay éxito. O sea, ahí mejor quédate en Venezuela. Sí, ahí estoy 100% de acuerdo contigo y estuvo buena tu respuesta, porque siento que muchas de las personas, me he dado cuenta cada vez que tengo una conversación con alguien aquí en el podcast, es que el éxito ha sido 100% personal. O sea, de estas personas que recuerdo ahorita así, que saco como que de mi mente, sin ver como que la estadística del podcast, su éxito ha sido por ellos ayudar a otros venezolanos. Y fue una migración forzada, fue una migración difícil y ellos están como que
basados en eso, pero sí es 100% depende de la persona, y por eso invito a todos los que nos están escuchando que sigan trabajando, que sí se puede independientemente del tipo de migración que ustedes tengan. Así que hay que seguir trabajando y luchando, que sí se puede. Sí, los sueños están para cumplirse, Douglas, y eso es lo más importante. Cuando uno migra, tiene un sueño, y el sueño es estar mejor. Y ese sueño de estar mejor lo puedes lograr, pero como estábamos conversando, respetando, adaptándote y tener la capacidad de resistir lo duro de la migración. Así que todo depende de tus capacidades y eso es lo más bonito de migrar, o sea, que tú aprendes. Yo no soy el mismo Jorge Aray desde hace 5 años, No. para nada, para nada. Es más, si me dijeras, mira, si puedo volver atrás y decirle a Jorge del 2015 qué le va a pasar en Ecuador hasta el 2020, te aseguro que con muchas de las anécdotas que le dijera, no se mueve de Venezuela o busca otra opción. Pero todo lo que ha pasado me ha llevado a muchas cosas y a estar en donde estoy ahorita y bueno, con todo el tema de la pandemia, el COVID y todo esto, a pesar de todo, estar bajo un techo, tener a mi familia, eh, tener un plato de comida en la mesa, tener un cierto prestigio en mi área laboral, o sea, eso son logros y éxitos personales que se dan a través de esta capacidad de adaptarte, porque es lo que toca. La migración tiene una palabra clave que era seguridad y la otra es adaptación. Seguridad y adaptación. Con eso entonces creo que ya podemos cerrar este episodio de hoy. Te doy las gracias, Jorge, porque ahora estuvo genial ese recorrido que tuvimos de la historia, no solo de Venezuela, sino de la historia de Latinoamérica, de cómo recibió a tantos europeos que venían huyendo de la guerra y cómo luego nos tocó a nosotros salir de Venezuela. Así que te doy las gracias y bueno, invitarlos a todos a que si quieren conocer más sobre la historia de Venezuela y les gusta cómo tú las narras, pues que vayan y te escuchen en el podcast de Maestranza, que está súper genial porque es eso. Y lo que más me gusta es que no hablas de fechas, sino que pude en mi mente, con lo poco que sé, como que recorrer toda la historia de Venezuela en todo lo que duró este episodio. Así que gracias por eso. No, a ti nuevamente, Douglas, por la invitación. Y bueno, para cualquier cosa que pudiéramos conversar, siempre voy a estar a la orden. Y bueno, un saludo muy importante y con mucho cariño a tu audiencia que día a día va creciendo. Y lo que te dije en el programa anterior para mí es muy importante. Sigue con esta idea porque estás resaltando los que llamamos los héroes anónimos. Esas personas que hacen las pequeñas cosas, que convierten todo el proceso en un éxito, son las personas que merecen estar en la palestra y tu programa lo hace muy bien. Así que muchísimas gracias igual por tenerme de nuevo y siempre que surja alguna idea que quieras conversar, Claro adelante. que sí, aquí estamos. Gracias, Jorge. Que estés bien. Este fue Jorge Aray para Migrantes Exitosos. Nos vemos. Gracias.